Bien, amados, vamos a abrir en las Escrituras. En el libro de Judas. Y vamos a leer el versículo 24 y 25, amados. Dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y así, nuestro hermano Judas también, por el Espíritu, habla de la obra del Señor, y también con este deseo, que es verdadero, pues proviene del Espíritu, deseando que aquel que es poderoso guarde a los suyos sin caída y los presente sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y como este es un deseo que proviene del Espíritu, por cuanto fue inspirado, podemos tener certeza de que esto va a acontecer así también. Y alaba a aquel que es poderoso. Y luego dice en el versículo 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Aquel que es poderoso es el único y sabio Dios, nuestro Salvador, dice. Y a Él dice, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y quiero que oremos, amados, para que el Señor nos conceda poder meditar en esta escritura. Pues también la cantamos y cuando la cantemos también podamos tener entendimiento acerca de su palabra. Señor nuestro, ciertamente, Padre, a ti sea gloria, Señor, en Cristo Jesús. Porque tú has hecho todas las cosas en Él. Y así en Él te has glorificado y engrandecido, Señor. Y como también nos testificaba nuestro hermano, por Él estamos aquí también reunidos delante de ti. Te ruego, mi Señor, tú nos ayudes, nos bendigas, meditando en esta escritura, Señor. Y nos edifiques también, Padre, por medio de Él. Amén. Dice nuestro hermano Judas, y aquel que es poderoso. Habla del único y sabio Dios y lo llama como poderoso. Aquel que es poderoso. Y amados, nuestro Dios ciertamente es poderoso. Y podríamos hablar de muchas de sus obras, testificando así de su poder, porque con su poder mandó y fue hecho. Él dijo y existió, y así hizo su creación. Y también, como está escrito en otro lugar, mis hermanos, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es poderoso. Ha creado todas las cosas y con su poder las sustenta. Y solamente, amados, aquí somos más de 10 personas, si no me equivoco, y Él está sustentándonos en este momento. Y también, mis hermanos, no solamente a nosotros aquí en casa, sino también Él sustenta toda su creación. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y hay miles y miles de personas en esta creación y Él con su poder
las sustenta. Y con su poder no solamente las conserva con vida, sino con su poder también a muchas otras mata. Porque es su poder. No es que si alguna muere, oye, al Señor le faltó poder para sostener a esa persona. No, es que por su poder Él da vida y con su poder también la quita. Entonces nuestro Dios es poderoso. Y aquí en Judas, mis hermanos, testifica del poder de Dios también en cuanto a unas obras. Miren, versículo 1. Porque también para esto fue necesario el poder de Dios. Dice Judas 1, el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Santificados, dice, en Dios Padre. La santificación es en Dios. Fue obrada por Dios. Es en Él. Y para que Él haga santo a aquellos que eran inmundos, se necesitaba de poder. Para limpiar lo que era inmundo y sucio, era necesario poder. Por el lavamiento de la regeneración, que es la obra del poder del Espíritu Santo, haciéndonos nacer de nuevo. Para hacer nacer de nuevo a un hombre que ha vivido en delitos y pecados toda su vida, necesitas poder. Y hacer ese hombre inmundo ahora santo, es necesario poder. Y el poder de nuestro Dios por medio de su Espíritu, haciendo así esta obra. Versículo 5, miren, también. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Y qué usó nuestro Dios para sacar a su pueblo de Egipto? Para salvarlos. Poder. Con su mano poderosa y su brazo extendido. Con poder sacó a su pueblo de Egipto, lo salvó. Con una mano poderosa, con su mano poderosa. Está manifestando el poder de Dios. Porque para rescatarlos, para librarlos de allí, tuvo que usar poder. Faraón obstinado en su corazón y endurecido, y el Señor enviando sus plagas contra ellos. Amados, en esas plagas se manifestaban los juicios de Jehová y su poder. Y el poder que veíamos también en el otro salmo cuando iban a cruzar el mar. ¿Y qué hace para dividir el mar? ¿Qué hizo? ¿Recuerdan? Sopló. Sopló. Nosotros soplamos, podemos mover apenas una hoja. Pero si nos vamos a la playa y soplamos, no la podemos dividir en dos. Pero Dios sopló sobre esos mares y se dividieron. Poder. Y así con poder libró a su pueblo de Egipto, de casa de servidumbre. Y después destruyó, dice, a los que no creyeron. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. A estos ángeles los ha guardado, dice, bajo oscuridad. Amados, los tiene sometidos, los tiene sujetos. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y cuando habla de estos ángeles, también en contra de los falsos, dice que ellos blasfeman de las potestades superiores. Potestades que tienen poder, que tienen autoridad. Pero Dios también a estos ángeles que no guardaron su dignidad, dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amados, eso es poder. Para hacer esta obra y tener a estos así, poder. Dios es ciertamente poderoso. Y el versículo 8 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas,
las cuales de la misma manera que aquellos, versículo 7, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y amados, para ejecutar este castigo y destruir Sodoma, Gomorra, Adma y las ciudades vecinas, ejecutó su juicio con poder, su castigo con poder sobre él. Amados míos, ciertamente Dios es poderoso. Y podríamos seguir hablando y enumerando muchas obras poderosas que Él ha hecho, pero creo que estas pocas son suficientes. Si habláramos de su poder, de su potencia, dicen Job, ciertamente Él es fuerte. Ciertamente. Entonces no tenemos duda y no tenemos que tener duda de que Dios es poderoso. Ahora, Judas dice que Él es poderoso para la siguiente obra. Volvamos al versículo 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios es poderoso y nos asevera de su poder para que sepamos que ese que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ahora, Dios es poderoso para hacer esto. Uno pensaría, pero qué contradictorio. Si miren lo que dice el versículo 11, hablando de estos falsos hombres. Y dice de ellos, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? El homicidio, el aborrecimiento a su hermano y el amar la injusticia y aborrecer la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué causa le mató? Dice la Escritura. Porque sus obras eran malas y de la de su hermano justas. Su camino era un camino de homicidio y de injusticia, amando la injusticia y aborreciendo la piedad. El camino de Caín. Y luego dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, aquel también profeta, a quien Balac le pide que maldiga al pueblo, pero también como hemos aprendido ya, el hermano Eder enseñó hace unas semanas, no lo maldice, sino que lo bendice, pero finalmente da un consejo a Balac de que con las mujeres los harían tropezar. Y así acontece. Por lucro. Por amor al dinero. Por amor a las riquezas. Y luego dice, y perecieron en la contradicción de Coré. La contradicción, la discusión, la disputa de estos hombres. De Coré, Datán y Abirán. Y todo su séquito. Quienes se levantaron contra Moisés y Aarón y no querían que estuviesen sobre el pueblo. Ahora, describe a estos hombres impíos de quienes viene hablando, falsos, porque dice en el versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Algunos hombres han entrado, les dice Judas, encubiertamente. Oye, pero ¿qué? ¿Dios no es poderoso para guardarnos? Y aún en otras escrituras habla de que entre el pueblo también se levantarían falsos hombres. Pero ¿y entonces por qué ellos se pierden? ¿Acaso Dios no es poderoso, uno diría, para guardarlos sin caída y sin mancha? Hoy veíamos a un hombre que no fue guardado por Dios. Y uno diría, oye, pero Dios es poderoso para guardar. Y tenemos que decir, amén, Dios es poderoso para guardar. Pero Judas también dice, miren, volvamos a leer el versículo 4, ahora completo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dios es poderoso para guardar, sí. Pero ¿y los que se pierden? Y
convierten en libertinaje, como dice, la gracia de Dios, dice aquí Judas. ¿Qué pasó con ellos? Han sido destinados ya para esta condenación. Hombres impíos, dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dios no los va a guardar. Y no es porque no tenga poder y ellos sean más malos que el poder de Dios no alcance para guardarlos de su maldad. No, sino que Él en su poder ha prefijado y los ha destinado para esta condenación. Así como levantó a Faraón. ¿Y para qué lo levantó a Faraón? Dice, para manifestar en ti mi poder. No para preservarlo, ni guardarlo, sino para mostrar su poder y entregarlo a la obstinación y a la dureza de su corazón, a fin de que sea condenado. Dios es poderoso también para hacer eso. Y si alguno se pervierte, o algún hombre impío se manifiesta y convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios, hombres malos, como manifiesta Judas, tenemos que decir, no es que a Dios le faltó poder, sino que ha sido destinado para esta condenación. Ahora, volvamos allá al versículo. Miren, antes esto, amados, miren cómo habla de los hombres impíos. Hemos leído el versículo 4, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Amados míos, el Señor ha salvado por gracia y Él salva por gracia. Pero también está escrito, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿Y perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero estos hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y como uno de los falsos maestros de estos hombres ha dicho, bueno, prefiero apegarme más a la mundanalidad. Así. Prefiero estar más apegado a la mundanalidad. Y amados míos, convirtiendo así en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Negando a Dios, el único soberano, porque tampoco creen que Dios haya destinado para condenación, sino que todos tienen la opción de salvarse, pero Dios no ha destinado para condenación. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Mancillar, que es ensuciar o hacer sucio. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, dice. Versículo 11, volvamos a leerlo. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y el camino de Caín es aborrecer al hermano. Estos hombres impíos no tienen ningún problema en aborrecer a sus hermanos. Hoy fuimos a testificarle a un varón porque dijo que para hoy lo podíamos encontrar. Fuimos y decía, no, pero yo te respeto, tú respetas mi posición, yo respeto la tuya. Abrimos las escrituras. No, pero así estamos bien. Y tuvimos que testificarle, tú no nos amas. Porque si nos amaras, estarías deseoso de compartir la verdad. No, ahorita no, ya en otro momento podríamos quedar. Lo mismo nos dijo el otro día, para quedar hoy. Pero hoy tampoco quiso oír, entonces tampoco iba a querer oír otro día. Pero es el camino de Caín, aborreciendo a los hermanos, siendo homicidas o aborreciendo al pueblo de Dios. El homicidio. Se lanzaron por lucro en el error de Balaán, el amor al dinero, y perecieron en la contradicción de Coré. Versículo 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, es decir, sin pudor, con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. No hay firmeza, nubes sin agua. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza.
las ondas del mar fuertes y botan su espuma, ya luego que revientan y llegan cerca de la orilla. Y así ellos espuman, manifiestan su propia vergüenza. Lo que les debería avergonzarles, ellos lo manifiestan sin ningún temor y sin pudor, porque son impúdicos. Estrellas errantes, dice, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto profetizó Enoc, que Dios vendría a hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que no son conforme a la piedad o no son piadosas y que han hecho impíamente. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, sus blasfemias. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Sus deseos de la carne. Y se manifestará en las obras de la carne. Andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, lisonjeros. Como también habla en Romanos 16. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Andan según sus propios deseos, y aquí dice cómo son sus deseos: son malvados. No debemos olvidar que nuestros hermanos, los apóstoles, ya habían dicho que iban a venir hombres así. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Ahora, estos hombres son así. Ahora oigan lo que dice. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Está hablando a quién? Versículo 20, a los amados. Les dice en qué deben permanecer y qué se debe hacer con algunos. Y luego dice, y aquel que es poderoso para guardarnos. Es decir, a ustedes, amados, Dios es poderoso para guardarlos. Los otros están destinados para esta condenación. Y ahora testifica de su poder diciendo que Él es poderoso, dice, para guardaros sin caída. Sin tropiezo, sin caída. Por eso también hallamos esta exhortación, miren, amados, y amonestación. Primera de Corintios 10. Y allá en Judas testifica que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Hablando de la obra de Él. Y ahora miren esta escritura, como para que ninguno piense, Dios me va a guardar sin caída, entonces no importa cómo viva. No. 1 Corintios 10, desde el versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y añade lo siguiente: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amados, el que piense estar firme, dice, mire que no caiga. Porque nos pone este ejemplo justamente de cómo el Señor sacó a su pueblo de Egipto y en el desierto le tentaron y muchos perecieron, muchos murieron. Y la causa fue la incredulidad, como en Hebreos también habla, la desobediencia. Fueron rebeldes. Y leímos en Judas acerca de Corea, también los que perecieron. Por lo cual, ninguno piense de que si comienza a vivir de una manera desordenada, no conforme a los mandamientos del Señor, nada va a pasar. Por eso dice al final, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y en Pedro hay una amonestación semejante, segunda de Pedro 1. Desde el versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en Judas de estos hombres dice, árboles otoñales, sin fruto. Pero si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos, es decir, sin hacer nada, en piedad y por la piedad y sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Miren la amonestación. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por lo cual es necesario, dice, procurar hacer firme la vocación y elección. Este camino, y en este camino debemos estar firmes, y también en la elección de nuestro Dios creerla, porque Él nos ha elegido para santificación, para que no caigamos así, amados, como ellos. Ahora, amados, me ha sido necesario leer estas dos escrituras para que no olvidemos esto y lo tengamos también en la mente y en el corazón, para no caer jamás. Para no pensar que alguno diga, no, yo sí, a mí nunca me va a pasar eso. Para que el que piense estar firme mire que no caiga. Y amados, allá Judas dice, y habla de la obra del Señor.
No dice, hermanos, tienen que andar con cuidado. Y si lo diría, amén. Pero habla poderosamente de la obra del Señor. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Para que estemos firmes. Él es poderoso. Él es poderoso para mantenernos establecidos, firmes en esta vocación y elección. Él es poderoso para hacer esta obra y guardarnos sin caída. Y miren 2 Tesalonicenses, amados. Capítulo 3. Versículo 3. Dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dios es fiel, dice, y afirmará y guardará del mal a los suyos. Amados míos, y que Dios afirme a su pueblo, lo une a su fidelidad. Fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Y por qué lo une a su fidelidad? ¿Qué tiene que ver aquí? Que Él es fiel. Mucho, mis hermanos, porque Él ha prometido algo, por lo cual será fiel a lo que Él ha prometido. Miren Jeremías 32. Jeremías 32, desde el versículo 37, dice, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras, a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino. Y recuerden el versículo 38, me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Recuerden la enseñanza del día domingo. Es la promesa del pacto. Fue la promesa del antiguo pacto y también la promesa del nuevo pacto. Y aquí en Jeremías 32 nos está hablando del nuevo pacto. Me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Miren la obra del Señor. Y esto es lo que Él prometió. Dice que daría un corazón y un camino para que se le tema perpetuamente. Algo perpetuo es algo que permanece. Y luego lo explica así. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios se ha comprometido a sí mismo en poner el temor en el corazón de su pueblo, de los creyentes, para que ellos no se aparten de Él. Y Él es fiel. Y en quien Él ha puesto su temor, ese no se va a apartar, porque Él lo ha dicho. Él ha dicho que lo va a guardar, para que no se aparte de Él. Fiel es el Señor que afirma a los suyos. Fiel. Y Juan 10 afirma también esto. De una manera muy clara y sencilla, el Señor testifica así. Versículo 25 al 30 de Juan 10. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Le preguntaban si Él era el Cristo. Y Él le responde, os lo he dicho
y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno son. Fiel es el Señor que va a guardar a su pueblo. Fiel, y en Judas dice, poderoso, para guardar a su pueblo sin caída, mis hermanos. De que les acontezca como aquellos de los cuales en el mismo Judas ha hablado y hemos leído. Como estos hombres impíos. O como también en Pedro habla diciendo, volver al vómito o al cielo. Dios es poderoso para guardar a su pueblo así, para que no les acontezca esto, porque Él es fiel y prometió poner su temor en los corazones para que nunca nos apartemos de Él. Y esto está tan seguro como que estamos en las manos del Hijo y del Padre. Y nadie puede arrebatar las ovejas de su mano, por lo cual dice, no perecerán jamás. Y aquellos que perecieron, es que no fueron ovejas y no estaban en la mano del Padre. ¿Sí? Por lo cual podemos decir, estoy seguro. ¿De qué? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque fiel es Dios y poderoso para guardarnos sin caída. No caeremos jamás, mis hermanos, porque Dios es poderoso y estamos en sus manos. Eso es digno de alabanza. Aquel que es poderoso, dice, para guardaros sin caída. ¿Y nos guarda dónde? ¿Dónde nos guarda Dios? Volvamos a Judas. Y esta vez volvamos a leer el versículo 1. No estamos guardados en cualquier lugar, amados. El lugar donde nos guarda es un lugar seguro. La roca alta, que es más fuerte que nosotros. Judas 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios y guardados en Jesucristo. Amados, qué seguridad. ¿Qué seguridad brindan estas palabras al creyente? Dios es poderoso para guardarnos sin caída y nos ha guardado en Jesucristo. En Cristo, el fuerte y valiente. Hay poder. Cristo es el fuerte y valiente, poderoso en batalla. Por eso Pablo dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos van a separar de Él. Ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada, mis hermanos, que haya en esta tierra, nos haya sucedido, nos suceda o nos acontezca mientras vivamos en esta tierra, siendo creyentes, nos va a poder separar de Dios. Porque estamos guardados en Jesucristo. Y poderoso es Dios para hacerlo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hace, mis hermanos. Ahora, volvamos al versículo 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Dios es poderoso para guardarnos sin caída, para no caer jamás, para no apostatar de la fe, para no irnos al mundo, para no ir tras las vanidades. Dios es poderoso para guardarnos así, sin caída. Y también es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria. Porque como leímos, santificados en Dios.
Y la santificación es una obra de poder del Espíritu Santo. Entonces, Dios es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria. Y 1 Tesalonicenses 5. Versículo 22 al 24. Dice: absteneos de toda especie de mal. Debemos tener abstinencia. Sí, de toda especie de mal. Cualquier clase de mal, debemos abstenernos de eso. Ahora, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y uno diría: oye, Pablo, qué buen deseo, así haga el Señor. ¿Quiere el Señor guardarnos así y presentarnos así irreprensibles delante de su presencia, en su venida? Oye, quiera que así suceda. ¿Y qué tenemos que decir? Va a suceder. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que nos ha llamado a este camino, mis hermanos, a su Hijo Jesús, el cual también hará esta obra de santificarnos por completo y presentarnos irreprensibles, que es sin tacha, sin mancha, sin ninguna mácula, sin algo de reprensión. Dios es poderoso para presentarnos así delante de su gloria en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué seguridad, amados, y qué confianza. Dios nos va a santificar y nos va a presentar sin mancha delante de su gloria. ¿Y no es acaso lo que viene haciendo hasta el día de hoy con nosotros? En todo este camino en el cual Él nos ha traído, no nos ha enseñado, y cómo nos ha venido limpiando y enseñando su verdad. Claro, porque fiel es el que os llama, el cual lo está haciendo. Él lo hace y nos va a santificar por completo. Y aun toda cosa que nos falte, amados míos, Él va a obrarlo en nosotros poderosamente, porque Él es poderoso para hacerlo. ¿Y cuál es el poder que usa? Su Espíritu en nosotros. Su Santo Espíritu en nosotros es su potencia, es su poder en nosotros para obrar así, presentarnos irreprensibles, sin mancha delante de su gloria. Oh, amados, nuestro Dios es poderoso. Nos va a guardar sin caída y nos va a presentar sin mancha delante de su gloria. ¿Y cómo lo va a hacer? Oye, felizmente pude. Oye, estos fueron muy pesados. Oye, felizmente pude hacerlo porque... No, amados. Oye, felizmente llegaron hasta aquí porque estuvo difícil ahora. No, Él es poderoso. Sino que dice Judas que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No dice con alegría solamente, sino dice con gran alegría. Nuestro Dios se regocijará y se alegrará en su pueblo, presentándoselo a sí mismo en aquel día, delante de su gloria. Presentándose a su pueblo así, sin caída, ninguno pereció. Porque Jesucristo también ha dicho: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Pero amado, sí, el Señor ha dicho así, presentarnos sin mancha. Claro. Porque Él prometió en el nuevo pacto, allá en Ezequiel 36, diciendo: y os guardaré de vuestras inmundicias. Él ha prometido guardarnos de nuestras inmundicias. Y aunque pequemos, Él nos hará volvernos del error de nuestro camino, de nuestro pecado. Él hará que nos volvamos de nuestra maldad.
y así santificándonos y limpiándonos, porque Él tiene propuesto esto en su corazón, presentarnos en aquel día sin caída y sin mancha delante de su gloria. Es firme esto en su corazón, mis hermanos, y Él lo va a hacer. Miren, hermanos míos, nuestro hermano Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos, dijo Jesús. Oye, ¿se iba a perder Pedro? No. Sino que dijo: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Porque la escritura de Judas tenía que cumplirse. Y lo que él oró también se tenía que cumplir. De los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpla la escritura. No iba a caer, no iba a perecer Pedro. Iba a pecar, sí, de una manera muy fea, pero no iba a caer. Porque Jesucristo tenía propuesto en su corazón y lo testificó con sus palabras, que nadie arrebataría a sus ovejas. Y Pedro era su oveja. Sin embargo, Judas pereció. ¿Por qué? Porque estaba destinado para esta condenación. El hijo de perdición, ciertamente. Miren, Demas, dijo Pablo, me ha abandonado amando a este mundo. ¿Y dónde estaba Pablo? Ya puesto para ser sacrificado. Pero dice, Dios me guardará de todo mal y me preservará para su reino en gloria. ¿Ven? Así, haciendo Dios con sus hijos, porque Él se ha propuesto presentar a su pueblo sin caída y sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, con regocijo, con júbilo. Cantamos, amados, y cantemos con entendimiento también. Miren, Sofonías 3. El versículo 17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Eso es lo que Dios hace sobre su pueblo. Dice, se goza sobre Él con alegría y también con cánticos se regocija sobre ellos. Amados, Dios se alegra y se goza en su pueblo. Y cuando los presente delante de sí, lo hará con gran alegría. Y miren cómo lo dice en Isaías 62. Desde el versículo 1 dice, Isaías 62, dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Epsibá y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Y esto es lo que se dirá en aquel día, porque cantamos, y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, ciudad deseada, no desamparada. Se le dirá así. Ahora, versículo 5 dice, el 4 termina diciendo que el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Versículo 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa,
así se gozará contigo el Dios tuyo. Un gozo para aquel que haya esposa, porque el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y como el gozo del esposo dice con la esposa. Y creo que también varios de nosotros hemos visto los videos de las bodas de allá de nuestros hermanos, como el Señor les concedió así, y algunos saltando y el hermano Daniel dando vueltas por ahí gozoso, alegre. El gozo del esposo con la esposa. Y dice, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y eso, las bodas aquí en la tierra, una sombra de la boda con nuestro Dios. Así se gozará tu Dios. Porque presentará a su pueblo santo delante de Él. Una virgen ataviada, dispuesta para su marido. Y qué gozo para Él haber estado allá en los cielos y haber obrado en su iglesia, guardándolo sin caída, para presentarlo sin mancha delante de su gloria. Y cuando su iglesia se presente delante de Él, ¿qué tendrá? Gozo en su corazón y se alegrará. Se alegrará. Por eso hay tales palabras en Apocalipsis. Aleluya. Gocémonos y démosle gloria porque las bodas del Cordero han llegado. Y si hay tales pronunciamientos de alegría y de júbilo, ¿qué será el gozo de nuestro Dios? Cuando se presente a sí mismo su pueblo, santo y sin mancha. Y en el capítulo 65. Versículo 17 al 19. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Miren lo que Dios va a hacer, amados. Me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo. Nosotros nos gozaremos en aquel día y Él se gozará también con nosotros, amados. Será júbilo y alegría. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso nuestro Dios, mis hermanos! Y cuánto amor obrando en nosotros. Y aún nosotros, mis hermanos, en ocasiones siendo torpes y pecando contra Él. Pero Él teniendo firme en su corazón, los voy a guardar sin caída y los voy a presentar sin mancha delante de mí. Y en aquel día lleguemos delante de Él vestidos de ropas blancas, lino limpio y resplandeciente. Y le veamos y nos gocemos y nos alegremos y Él nos vea y nos tome para sí y se goce y se alegre con su pueblo. Por eso dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Se alegrará nuestro Dios cuando nos presente así. Y lo alaba finalmente diciendo, volvamos allá a Judas. Esto es digno de alabanza, mis amados. Oye, considerar Dios es poderoso y me va a guardar sin caída. Dios es poderoso para presentarme sin mancha delante de su gloria. Y cuando me presente delante de su gloria, así sin caída y sin mancha, se va a alegrar, va a tener júbilo, va a tener gozo. Oye, esto es digno de alabanza. Por eso dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Y qué tenemos que decir? Amén. Al único y sabio Dios, porque no hay otro Dios y no hay otra obra sabia como esta.
de nuestro Dios. Por eso dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. A Él sea gloria, a Él sea la honra, la majestad, la magnificencia, la grandeza, el imperio, el dominio, la potencia, la autoridad, la potestad. A Él sea todo, por todos los siglos. Ayer, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria. Porque, amados, la obra que Él se ha propuesto hacer y hará con su poder, con su potencia, es gloriosa. Es gloriosa. Por eso nuestro hermano lo alaba. Porque miren lo que pasa con los hombres impíos, destinados para esta condenación y entregados a su maldad. Pero Dios nos va a guardar sin caída y nos va a presentar sin mancha. Oye, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, porque Él hará esto con nosotros. El imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿No es digno de alabanza esto? Completamente. Es digno de alabanza. Amén, amados. Alabemos al Señor con este cántico, porque es digno de alabanza. Amados, entendamos la gran obra que el Señor hará. Es muy grande. Y nos ha traído por todo este camino. Y como les decía, hoy día vimos a un hombre malo. Y el Señor no hizo que pereciéramos con Él, juntamente con Él. Y testificando a hombres que no creen en Jesucristo. Y Él nos ha concedido la gracia de conocerlo. Es una gran obra la que ha hecho. Por eso es digno de alabanza. Amén, amados. Oremos al Señor. Señor, muchas gracias, Padre, por tu misericordia a nosotros, tu piedad y tus bondades, Señor, en Cristo Jesús. Porque en Él seremos guardados sin caída. También por Él nos presentarás sin mancha delante de tu gloria. Oh Señor, perfecciona y completa tu obra en nosotros, como has prometido. Así haz, Señor, con nosotros. Sigue limpiándonos, Señor, para aquel día en que tú nos presentes a ti mismo. Amén.